Muy buenas tardes con todos los oyentes en cualquier lugar del mundo que me estén escuchando. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre han aparecido pueblos y culturas que se han extendido sobre el territorio, conquistando regiones y expandiendo su influencia cultural, política y económica. Es así como se han llegado a formar los conocidos mundialmente imperios. Aunque la definición técnica de imperio es conjunto de estados regidos por un emperador, este término se suele utilizar para denominar a cualquier momento histórico en el que una nación ha tenido el control de una importante extensión de territorio. Ahora bien, dentro de todos estos grandes imperios existe uno en específico que estudiaremos en este video. Hablaremos del Imperio Egipcio o civilización egipcia. Remontándonos históricamente, la civilización egipcia fue una sociedad de la Edad Antigua que se desarrolló entre el 3300 años antes de Cristo y 332 años antes de Cristo en el valle del río Nilo, al norte de África. Las principales características que expresa esta civilización son los canales de riego, medicina ancestral, comercio, culto a los muertos y momias y clases sociales. ¿Sabías que en sus técnicas agrícolas las espigas se amontonaban en el terreno de trillar y eran pisoteadas por bueyes para separar el grano de la paja? Para separar el salvado del trigo, se lanzaban los granos al aire. Una vez limpios, se almacenaban en los graneros del pueblo. La abundancia de las cosechas dependía de la crecida del Nilo. Por otro lado, la medicina egipcia es la medicina desarrollada en el antiguo Egipto. Los médicos, Sunu, que quiere decir los hombres de los que sufren o están enfermos, se educaban en escuelas especiales, las casas de la vida, como las de Sais y Heliópolis. La medicina era gratuita y estaba vinculada a los templos. Así también en el comercio, los bienes y servicios se valoraban en una unidad conocida como debe, según el historiador James Thompson. Estos funcionaron mucho, como lo hace el dólar en América del Norte, hoy para que los clientes conozcan el precio de las cosas, excepto que no había ninguna moneda. Un deben era aproximadamente 90 gramos de cobre. Los artículos muy caros también podrían tener un precio en débitos de plata u otro con cambios proporcionales en el valor. Algo característico de toda sociedad son las creencias y costumbres, y dentro de la civilización egipcia tenemos la religión. La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas, no en uno solo. Sus templos. El templo egipcio fue concebido como la casa de los dioses, el hogar adecuado para su adoración. En cuanto al entorno, aplicaba la magia y los rituales en todos los aspectos de la vida de los egipcios. Creía en la vida después de la muerte terrenal, realizaba ofrendas y sacrificios en nombre de los dioses, realizaban la momificación de los faraones para preservar su cuerpo y que se reencontrara con su alma en el otro lado. Consideraba a los faraones y a los sacerdotes como intermediarios entre los dioses y los humanos. Ahora bien, en cuanto a las clases sociales, esta pirámide caracteriza a las sociedades del antiguo Egipto comprendidas entre los años 3100 a.C. y 332 a.C., puesto que es una pirámide que posee una estructura jerárquica.
Esto ya que en este periodo de la historia y hasta el nuevo régimen predominan las sociedades estamentales. Esta pirámide está conformada por el faraón, nobles sacerdotes y altos funcionarios, soldados, escribas, comerciantes mercaderes, artesanos, campesinos y por último tenemos los esclavos. Por otro lado, en la organización política de la cultura egipcia, el gobierno egipcio se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. ¿Quién era el faraón? El gobierno estaba en manos de una persona llamada faraón, que vivía rodeado por una gran corte de privilegiados, nobles, funcionarios, sacerdotes y guerreros. El faraón era el amo de todos los hombres, dueño de todas las tierras y de todas las aguas del Nilo. Su voluntad era ley. El faraón era considerado hijo de Dios, del rey Sol, quien le había dado poder para gobernar a los hombres. Por tanto, los mortales le debían suma reverencia y ninguno de ellos podían pronunciar su nombre sin añadir la siguiente expresión: que florezca en él la vida y la salud. A continuación, te proponemos una tarea interactiva para que puedas recrear lo aprendido. En las siguientes sopas de letras vas a encontrar las siguientes palabras: faraón, momia, cocodrilo, pirámide y camello. Para complementar a nuestro tema, veamos el siguiente video. Es del canal de YouTube Happy Learning. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al Antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el Antiguo Egipto. En 3.000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida.
Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. De acuerdo al video que observaste, respondamos las siguientes preguntas. Las pirámides, ¿qué función cumplían? ¿Quiénes construyeron las pirámides? ¿Cómo están construidas las pirámides? ¿Qué hay en el interior de las pirámides? ¿Y cuál es el proceso de momificación de un cuerpo? Te recomiendo completar las actividades para que puedas compartirlas con amigos y familiares y así más personas conozcan sobre la civilización egipcia. Gracias por tu atención.